tengo acá ya un procedimiento que dice, verifiquemos los resultados del ejercicio, ¿ya? Estos son los datos del ejercicio, ¿cierto? Y la resistencia total dio 2,5, la intensidad 4,8 y la potencia 57,6 watts, ¿cierto? Y veamos si realmente estos valores totales están bien hechos, ¿sí? O sea, que el resultado, el proceso, las fórmulas que ocupamos corresponden, ¿ya? Dice, primero vamos a calcular voltaje, intensidad y potencia individual de R1, R2 y R3. O sea, si yo calculo los datos de cada uno y si los sumo, debería darme lo mismo que total, ¿cierto? Sí. Veamos. La intensidad de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje dividido en resistencia. 12 volts dividido en 4 ohms. Va a dar 3 amperes, ¿ya? ¿Por qué? Aquí le hago una pregunta a ustedes, cualquiera que me responda, ¿ya? Si se fijan, que yo aquí calculé la intensidad de los 3 circuitos. Intensidad de R1, R2 y R3. En R2 me dio 1,2 amperes y en R3 me dio 0,6 amperes. ¿Por qué en la resistencia 1 hay más amperes que en la resistencia 3? Porque hay más resistencia en la resistencia 3. O sea, la resistencia 3 tiene más resistencia que la R2. Tiene 20 y la R2 tiene 10. Ya, señor Jeremy, muy bien. O sea, aquí vemos un ejemplo sencillo, ¿ya? Y es tangible, ya a la vista, ya se puede, lo podemos ver acá, que dice que cuando un elemento presenta mayor resistencia, deja pasar menos corriente, ¿cierto? En este caso, miren, comparemos los extremos. Tengo acá en R1 4 ohms, me dejó pasar 3 amperes. Pero tengo en la R3 tengo 20 ohms. Por lo tanto, la resistencia aumentó considerablemente, de 4 a 20. Por lo tanto, le generó mayor restricción al paso del amperaje. Por lo tanto, solamente pudo pasar 0,6 amperes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de que ahora lo que dice que mientras mayor resistencia, menor intensidad, menor amperaje pasa? ¿Ya? Veamos acá, la intensidad total nos dijo que era 4,8 amperes. Y si sumamos la intensidad de R1 más la intensidad de R2 más la intensidad de R3, nos va a dar 4,8 amperes. O sea, podemos decir de que el ejercicio anterior para calcular la intensidad total está bien. ¿Ya? 3 más 1,2 da 4,2 más 0,6, 4,8 amperes. O sea, nos dio preciso y conciso. Ahora, tenemos que ver el voltaje. Yo aquí en el ejercicio anterior le decía de que el voltaje en este circuito en paralelo, ya, no en el ejercicio que hicimos ayer, ya, le mencioné de que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo donde se mida. ¿Por qué? Porque voy a poner las pinzas del tester, una a la entrada del elemento de consumo y otra a la salida del elemento de consumo. ¿Y qué es lo que va a estar marcando? La misma tensión, ¿ya? Donde mida. Si yo mido tensión en R1, en R2, R3, el valor es el mismo, ¿ya? ¿Cuál es el valor? El de la fuente de alimentación, en este caso serían los 12 volts. Corroboremos de que realmente sea así. ¿Ya? Si yo la fórmula de voltaje va a ser igual a la resistencia por intensidad. Como vamos a calcular por detalle, ¿ya? Nos dice que el voltaje de R1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad, ¿ya? Entonces tenemos los 4 ohms, que es el valor de la resistencia 1, por la intensidad. ¿Qué intensidad? La intensidad de R1, que es la que calculamos anteriormente. Intensidad en R1, 3 amperes. O sea, 4 por 3, 12 volts. Listo. Voltaje en R2 va a ser la resistencia R2 por la intensidad de R2. 10 ohms por 1.2 amperes. La multiplicación nos da 12 volts. En R3 tenemos que la resistencia de R3 son 20 ohms por la intensidad de R3 y nos da 0.6 ohms, con el ejercicio anterior, nos da la multiplicación de 12 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje total va a ser igual al voltaje de R1, y esto es lo mismo que el voltaje en R2 y lo mismo que el voltaje en R3.
O sea, de esta manera estoy comprobando que los 12 volts los tengo en los 3 elementos de consumo, independientes del valor de la resistencia. ¿Se dan cuenta? Que así la ley también se aplica y también se puede observar matemáticamente. ¿Ya? La potencia nos dio 57,6 watts de potencia como circuito completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que si calculamos el detalle, nos vamos elemento por elemento, si realizamos la sumatoria de todas estas potencias, debería darnos la misma que la potencia total. Revisemos. Que la potencia en resistencia 1 va a ser igual al voltaje por R1, por la intensidad de R1. O sea, la fórmula es voltaje por intensidad. Pero aquí, como vamos a calcular individual, tenemos que ocupar los valores individuales. El voltaje en R1, ¿cuánto es? 12 volts, ¿cierto? Es el mismo voltaje para todos. Por la intensidad en R1, ¿cuánto dio la intensidad en R1 aquí arriba? 3 amperes. Entonces, la multiplicación directa, 12 volts por los 3 amperes nos va a dar 36 watts. Desarrollamos el ejercicio de la potencia de resistencia 2, voltaje por intensidad en R2, nos va a dar igual 12 volts por 1,2 amperes. ¿Dónde salió el 1,2 amperes? De la resistencia 2, 1,2 amperes. La multiplicación nos va a dar como resultado 14,4 watts de potencia en la resistencia 2. Y en la resistencia 3, en la potencia de resistencia 3, nos va a dar que son los 12 volts por los 0,3 amperes. Aquí da 0,6 amperes. ¿Ya? Aquí 0,6. Vamos a hacer una corrección aquí. ¿Por qué? Porque aquí me dice que la intensidad son 0,6. Aquí yo me equivoqué. Vamos a hacer la corrección al tiro. ¿Ya? ¿Me permite, chiquillo, no? ¿Yo? Aquí guatí. Pongámoslo aquí 0,6. Entonces, ¿cuánto nos da? A ver. Calculen ustedes ahí cuánto da 12 por 0,6. 12. 7,2. 7,2. Ah, está bien. Solamente hubo un error al escribir nomás. ¿Ya? Esperemos que guarde el cambio. Ya. ¿Se ve bien ahora o no? Sí, profe. Ya. Entonces, los 12 por 0,6 amperes, ¿dónde salen estos 0,6 amperes? De la intensidad de R3. Nos da la multiplicación directa 7,2 watts. Si nosotros sumamos la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3, nos va a dar la suma de 57,6 watts. ¿Y cuánto nos dio acá a nosotros como la total? 57,6 watts. Por lo tanto, podemos decir que los ejercicios desarrollados de este circuito en paralelo está todo bien hecho, todo bien calculado. ¿Por qué? Porque obtuvimos los resultados totales y después verificamos de forma individual y nos cuadró con los totales. Por lo tanto, podemos decir que este ejercicio está completamente desarrollado, total como individual, y está cerrado. ¿Ya? ¿Se comprende, chiquillos? Sí, profe. Ya. Ese es un circuito en paralelo con 3 elementos de consumo. Ahora yo les presento un circuito en paralelo con 2 elementos de consumo. Ahora, ¿por qué hice con 2? Porque vamos a ocupar las otras fórmulas de resistencia, ¿ya? Resistencia total para circuito en paralelo, que consiste en multiplicar R1 por R2, como dice acá, dividido en R1 más R2, ¿ya? En este circuito tenemos los siguientes elementos. Una fuente de alimentación de 12 volts, tenemos resistencia 1 de 8 ohms y resistencia 2 de 30 ohms. Nos pide calcular resistencia total, intensidad total y potencia total, al igual que el ejercicio anterior. ¿Qué hacemos acá? Primero, calcular resistencia total. ¿Ya? Nos dice que por fórmula corresponde a resistencia 1 por resistencia 2 dividido en resistencia 1 más resistencia 2. Reemplazamos los datos. 8 ohms más 30 ohms dividido en 8 ohms más
30 ohms. 8 por 30 da 240 ohms. 8 más 30, 38 ohms. Si divido los 240 ohms, dividido en 38 ohms, me va a dar este resultado. 6,31 y decimales ohms, ¿ya? Yo lo puse aquí completo para que ustedes después cuando hagan una comprobación en su casa, vean realmente que da este valor, ¿ya? Tenemos RT. ¿Qué nos pide después? Intensidad total. ¿Qué hacemos acá? La intensidad, la fórmula es, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje dividido en resistencia. Ya, como estamos trabajando con totales, vamos a ocupar el valor de la resistencia total. ¿Ya? 12 volts dividido en 6,315. Yo no los quise poner todos los decimales, ¿ya? Yo puse solamente 3 decimales, 6,315. Nos dio una intensidad total de 1,9 amperes. ¿Ya? La potencia total ya es voltaje por intensidad, pero como estoy pidiendo el total, vamos a ocupar la intensidad total. El voltaje, 12 volts. Por la intensidad, 1,9 amperes. La potencia total da 22,8 watts. ¿Ya? Señor Joshua, Sebastián, Hola, profesor. le hago una consulta. Según usted, ¿podremos corroborar como el ejercicio anterior con un paralelo de 3 elementos estos valores? ¿Qué quiere usted? Yo creo que no, porque son, ¿Ah? yo creo que no, porque son diferentes. ¿Usted cree que no? Claro. Señor Joshua, mire. Tenemos forma de verificar los resultados, ¿ya? Ahora, este procedimiento es el mismo que el anterior, el mismo, solamente que en este caso tengo que verificar que la resistencia total, intensidad total y la potencia total no cuadre. En este caso vamos a hacer el ejercicio, pero de forma individual. Acá tenemos dos resistencias, por lo tanto vamos a trabajar con R1 y R2, ¿ya? Acá. Se nos está acabando el tiempo, pero aquí voy a adelantarme un poquito. Dice que la intensidad de resistencia 1, de acuerdo a la fórmula y a los datos, nos va a dar 1,5 amperes. En la intensidad en R2 nos va a dar 0,4 amperes. ¿Cómo podemos ver si está bien o mal? Sumando intensidad R1 más intensidad R2. 1,9 amperes. Y nos dio 1,9 amperes. En voltaje dijimos que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo. Por ejemplo, por tanto, voltaje en R1 va a ser voltaje en R2. ¿Ya? 12 volts. La potencia en R1 nos dio 18 watts. La potencia en R2 nos dio 4,8 watts. Si sumamos estas dos potencias nos va a dar 22,8 watts. Lo mismo que nos dio en el cálculo ya para la potencia total. Si se dan cuenta, nuevamente nos cuadró toda la información. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? No, ninguna, profesor. No, profe. Ya, Juanes.